Seguimos en esta tertulia del lunes 11 de enero de 2021 con David Uriarte, Ana Laura Pérez, Pablo Carrasco y Martín Bueno. Twitter suspendió el viernes permanentemente la cuenta de Donald Trump, evocando los riesgos de una mayor incitación a la violencia de parte del mandatario estadounidense saliente 2 días después de la invasión de sus seguidores en el Capitolio. ¿Qué dijo la compañía en un comunicado? Después de una cuidadosa consideración de los tweets recientes de Real Donald Trump y el contexto actual, incluida la forma en la que se interpretan, hemos suspendido permanentemente la cuenta debido al riesgo de una mayor incitación a la violencia del presidente saliente, decía Twitter. Rápidamente, la cuenta Real Donald Trump, que tenía 88 millones de seguidores, aparecía con el mensaje cuenta suspendida y las decenas de miles de tweets del mandatario desaparecidos de esa cuenta. La red social había recientemente borrado varios tweets del mandatario, que no ha dejado, recordemos, de disputar la legitimidad de su derrota electoral en noviembre, y ya había suspendido su cuenta por 12 horas antes de reactivarla el jueves. Otras redes sociales como Facebook, Snapchat o Twitch ya habían tomado esta medida, pero en el caso de Twitter es significativo porque ha sido la plataforma preferida de Trump desde que estaba en campaña electoral para los comicios de 2016. Vamos con este tema, empezamos por Ana, capaz que como periodista te has especializado claramente en estas cuestiones y en particular vos querías hablar de este tema, ¿no? De esta novedad, de esta vueltita que tuvo el tema en las últimas horas a partir del viernes, cuando se tomó esta decisión definitiva de suspenderle de forma permanente, más allá de lo que habían sido esa suspensión en las 12 horas más críticas, ¿no? Sí, porque pasa a veces, estas cosas empiezan así, muchas veces está la famosa frase de Bertolt Brecht, ¿no? Como no nos cae muy bien Trump, salvo excepciones, a la mayoría Trump, hasta por su, digamos, retórica, no nos cae muy bien, incluso más allá de su discurso de fondo, no es una persona simpática, nos resulta como más tolerable determinadas cosas, pero creo que está bueno encender una alarma en torno a lo que pasó y discutir como sociedad global, digamos, este tipo de decisiones. Primero porque obviamente la libertad de expresión, como cualquier derecho, tiene ciertos límites, ¿no? Desde eso que nos enseñan en la escuela, de termina cuando empieza la libertad del otro, ¿no? Pero de hecho la discusión sobre esos límites y cómo se interpretan y se establecen esos límites es bien distinta, por ejemplo, en la legislación norteamericana que en la europea. Entonces, primer punto es, estamos todos de acuerdo que tiene límites, pero no todos de acuerdo en cuáles son y cómo se, digamos, manejan esos límites. Entonces, primera discusión es que no necesariamente acá se traspasaron o se dejaron de traspasar, hay que discutirlo. En segundo lugar, que esto se da con el presidente norteamericano porque las plataformas son norteamericanas, los dueños de las plataformas son norteamericanas, la base es norteamericana, hay otros muchos líderes mundiales que hacen estas cosas, son mucho peores que las de Trump y gozan de buena salud en sus redes sociales. Hay varios ejemplos, ¿sí? Varios ejemplos de desinformación de líderes políticos de países como Uruguay, que tiene 3 millones de habitantes, y a Jack y a Zuckerberg no les importa, entonces no van a tomar las decisiones que están tomando. Entonces también hay que discutir ese tema, y sobre todas las cosas hay que discutir quién toma la decisión. Porque a mí lo que me parece, sobre todo, y por eso me pareció un tema interesante, es que discutamos si como sociedad le queremos dar la prerrogativa a empresas multinacionales monstruosas de decidir qué podemos decir y qué no, de qué manera lo podemos decir y de qué manera no. Y sobre todo, haré un dato más, y es que en realidad ni siquiera esas empresas toman esas decisiones. Los procesos de moderación de contenido en las plataformas están en general, en el caso de Twitter y de Facebook, es así, en el caso de Twitch es más difuso, pero están tercerizadas. Subcontratan empresas a las cuales les dan el proceso de moderación, porque es un proceso caro, es un proceso engorroso, es un proceso agotador. Ha habido numerosos medios norteamericanos, han hecho investigaciones muy profundas denunciando las condiciones insalubres en las que trabaja la gente que trabaja en los procesos de moderación, y claramente a las plataformas nunca les importó demasiado esa pata. No es la pata que da dinero, no es la pata que da glamour, es un problema para ellos. Y
también levanto una luz diciendo lo bajan ahora, no cuando ya perdió y cuando está de salida. Entonces me parece que tampoco podemos ser tan ingenuos. Y agrego, último, que en realidad lo otro que hicieron, y me parece también muy grave, es le bajaron los tweets desde su cuenta POTUS. La cuenta POTUS es la cuenta del presidente norteamericano, es una cuenta institucional. Cerraron la cuenta personal de Trump, pero cuando Trump tomó la cuenta POTUS y escribió 3 mensajes que en realidad no eran para nada violentos, simplemente criticaba a Twitter por lo que había hecho, le bajaron esos mensajes. Y eso me parece es bastante incluso más grave que cerrarle su cuenta personal. Martín. A ver, yo voy a decir algo medio para arrancar medio fuerte. Yo creo que lo que hace Twitter y Facebook es una declaración de guerra. O sea, le acaban de declarar la guerra al mundo tal cual lo conocíamos. ¿Ah? Ajá. Hace 9 años, las plataformas, Facebook y Twitter incluidas, pero todas las otras también, estaban peleando mancomunadamente contra la ley Sopa y Pipa. ¿Ah? Que eran 2 leyes que diríamos, 2 proyectos de ley norteamericanos que obligaban a las plataformas a controlar sus contenidos. ¿Ah? Básicamente por piratería, por propiedad intelectual, pero básicamente estas plataformas decían no, nosotros no podemos aplicar estas leyes porque estaríamos censurando. Y así estaban todas las plataformas, ¿bien?, alegando de manera clara en que ellos eran neutros y que eran empresas de tecnología. Neutralidad y empresas de tecnología. Yo no me meto en el contenido. Si quieren hablar de contenido, vayan a la justicia. Esa era básicamente la actitud que tuvieron durante una década estas empresas. Y basadas en esta actitud, lo que pasó es que estas empresas fueron avanzando y hoy lo que yo creo que sucede es que el cambio cultural, al menos en el mundo occidental, tal cual lo conocemos nosotros, es brutal. Hoy el lugar donde expresamos nuestras ideas son estas 2 plataformas. Y eso es un cambio cultural. En estas 2 plataformas es el principal lugar donde expresamos nuestros pensamientos. ¿Bien? Entonces, creo que lo que se ha generado es una nueva categoría. ¿Qué quiero decir? Twitter y Facebook no son empresas privadas que tienen derecho de admisión. Porque analizarlo así es analizarlo como una categoría antigua. Tampoco son un servicio público, que los podemos regular, porque no son un servicio público. ¿Qué son? Son algo nuevo. Son 2 empresas que monopolizan la transmisión del pensamiento y de la expresión en el mundo occidental. 2 empresas que lo monopolizan globalmente, al menos en el mundo occidental, que es lo que uno más o menos conoce. En otras partes del mundo a veces uno cree que está igual y no están igual. Pero en el mundo occidental ellos lo monopolizan. Son solo 2 empresas. Canales de televisión hay miles, radios hay miles, páginas de internet hay miles. Y no solo monopolizan eso. Cuando vamos a las App Store, ¿no?, entre Apple, porque también sucede al mismo tiempo que estuvieron bajando aplicaciones donde hay, diríamos, neutralidad. Hay otras 2 empresas que manejan el 100% de los sistemas operativos de los teléfonos del mundo. 2, ¿bien? Y ellos se meten, yo creo, con una vanidad alarmante. Tú, Romina, cuando leías el comunicado, es escandaloso ese comunicado. O sea, ese comunicado dice que están censurando a un presidente electo democráticamente, que lo controla el Parlamento, lo controla la justicia, lo controla la prensa, por lo que puede interpretar la gente. Porque lo dice, por lo que pueda llegar a interpretar la gente. ¿Bien? Entonces yo me imagino a esos ejecutivos, altos ejecutivos de esas compañías, tomando el poder real. ¿Bien? Todos los que hemos estado en algún momento en lugares no muy cercanos al poder, en mi caso, pero donde pasan cosas de poder y se modifica la realidad, sabemos cómo el poder afecta a la cabecita de las personas, y la vanidad. Entonces me imagino esos ejecutivos acostumbrados a hablar de dinero y de rentabilidad, ahora tienen poder, y poder real. ¿Bien? Entonces, creo que realmente estamos en un lío, y creo que no se puede analizar con las categorías jurídicas y categorías, diríamos, históricas que tenemos. Estas plataformas no son simples empresas privadas, son otra cosa, no son simples empresas privadas, y tampoco son un servicio público. Son otra cosa
que en conjunto la academia, la sociedad, todos deberemos elaborar a ver qué es que son y cómo tienen que comportarse. Y lo último que digo es, ellos estuvieron durante 10 años haciéndose los Bambis, ¿tá? Y haciéndose, diríamos que nosotros no tenemos nada que ver, para venir una década después y decir, acá mando yo. Y nos mandan un comunicado, ¿tá? Con un nivel de vanidad y de exposición de su poder que es alarmante. Bien, como dice Ana Laura, aquí lo que sucede es que al que están censurando es una persona que es muy poco popular. Entonces, bueno, es como que aprovechan, pero en realidad es escandaloso. Y miren que denuncias de fraude electoral muchas veces son ciertas. Que muchas veces hay personas que quieren denunciar fraudes electorales y los fraudes electorales son ciertos, más en nuestra América Latina. A ver, David, Pablo, no sé si ustedes se animan a avanzar más, tienen la receta, ¿cómo hay que hacer con estos gigantes de Internet? ¿O eso lo dejamos para la otra? Ana Laura y Martín ponían el foco en, bueno, atenti con esta discusión y por cómo cambia el eje de cómo veníamos mirando la cosa hasta ahora, ¿no? Y la particularidad de que sea el caso Trump no hace que el día de mañana tengan mayor autonomía y puedan censurar cualquier otra cosa que nos lleve a una preocupación mucho mayor, ¿no? El tema es, ¿cuál es el modelo? ¿Cuál es el modelo a aplicar? Yo, primero, este tema a mí me pega no por el lado del periodismo, sino por el lado de los derechos humanos. Uno de los derechos humanos esenciales por los cuales hemos luchado toda la vida es la libertad de expresión. Y yo particularmente he cuestionado muchísimo en muchos países en los monopolios que se dan en los medios de prensa, tanto sean televisados, escritos, etcétera, ¿verdad? Lo que pasa es que acá además estamos, como bien dijo Martín, en un monopolio internacional. Es decir, en esto yo soy absolutamente liberal como Pablo. O sea, quiero miles de empresas presión, entonces que yo pueda elegir, digamos, y bueno, entonces ahí se podrá discutir el derecho de admisión o no. La lógica para prohibir, porque no es que no se pueda, como decía Ana Laura, hay dos condiciones que tiene que tener la libertad de expresión. Es una libertad absoluta y solo se responde a posteriori por lo que se dijo. Y esa resolución la tiene que tomar un juez. Es decir, la tiene que tomar la justicia. ¿Cuál es el problema que tenemos acá? Que no hay una justicia internacional, o mejor dicho, no hay un convenio internacional. Entonces, yo creo que la única solución acá sería que con cierta objetividad y desde el ángulo de los derechos humanos se estableciera una regulación internacional. Es más, se establecieran plataformas internacionales, así como se hizo con la Antártida, que se dijo, bueno, acá, a ver, esto no es un territorio, este es un territorio del mundo, y entonces hay cosas que no se pueden hacer en la Antártida, no se pueden tener bases militares, no se puede actuar como si fuera Antártida. Es decir, obviamente que requiere de un avance del mundo brutal, sí, requiere un avance del mundo brutal. Ahora, que Trump llamó a la insurrección, que Trump fue el responsable de los actos violentos, no cabe ninguna duda, y que eso debería ser objeto de una acción judicial, e inclusive prohibirle la cuenta de Twitter, pero por orden judicial. Porque en realidad en otras cosas se hace, por ejemplo, con los que hacen pornografía infantil, con la piratería, como se dijo. Sí, ahora, primero, siempre es a posteriori y siempre tiene que haber una resolución judicial. Esa es la base de la norma jurídica. Ahora, ¿cuál es el problema? No tenemos una justicia internacional. Sí. A ver, Twitter pudo haberse presentado ante la justicia a pedirle a la justicia diciendo, yo creo que esto tiene riesgo, por favor definan. O le podía pedir a alguna ONG amiga, que seguramente tiene alguna ONG amiga, que accione frente a la justicia. Y no lo hizo. Lo hicieron ante sí. Debía haberse presentado el Congreso a pedirle al juez que le ordenara a Twitter que cerrara las cuentas. ¿No? Inclusive ahí sí, hasta hubiese sido legítimo que cerrara la cuenta del presidente, pero con eso bastaba, pero ustedes dicen, si pasaba por la justicia, no pasaba nada, porque ahí después se abre otro nivel de en qué momentos, ¿no? Twitter va a decir, bueno, acá atenti con este mensaje, este sí lo voy a llevar a la justicia, este otro no. Sí, pero la justicia tampoco se maneja con un poder discrecional absoluto.
la justicia se maneja con elementos, nuestro país se maneja con elementos muy claros. Si yo pretendo hacer una propaganda que incite a la violencia sexual, racial, política, me van a prohibir. Ahora, primero publico, y cuando yo publique, se va a juzgar y el juez dice, se acabó, usted no habla más así. Pablo, ¿vos cómo lo ves? Sí, yo por un lado, digamos, me parece que es un claro dilema liberal del mundo occidental, esto con WeChat, me parece que no pasaría, ¿no? Ya no llegás seguramente no llegás a apretar enviar, que ya tenés Hagamos el paréntesis, WeChat es el WhatsApp chino, pero en realidad es la plataforma mucho más completa, ¿no? El WeChat es la gran red social que utilizan en China, que tiene de todo, el WhatsApp y demás servicios que nosotros utilizamos en diversas plataformas, ¿no? Entonces, de alguna manera me felicito de estar de este lado del mundo y discutiendo esto. Por esa razón. Después, lo otro que a mí lo mismo que los chinos. Escuchame, capaz que no estoy tan lejos. Lo otro, digamos, que también para mí las redes sociales han sido un salto en garrocha de calidad, en la importancia de las personas, en la capacidad de opinar, de sembrar ideas, digamos, y por ese lado yo no me declaro enemigo de eso. Acá lo que hay, porque lo planteó muy bien Ana Laura y estoy con Martín, es una cosa que nos desconcierta, es un dilema liberal de empresa de servicio público con monopolio privado. A mí monopolio es una palabra que es una mala palabra en cualquier cosa, sea público, sea privado. Y para empezar, seguramente acá hubo un mirar para el costado cuando Facebook, y que me corrija la Laura, que es la que sabe, se compra Instagram o WhatsApp o empieza a acumular redes. Me parece que eso no se permite. Recién ahora se pone más el foco, ¿no?, en lo que es la gran concentración de plataformas. Exacto, dentro de una misma empresa, ¿no? En más áreas Estados Unidos Uruguay tiene un sistema de vigilancia de contra el monopolio, y por supuesto que Estados Unidos sí, ahí me parece que hubo un descuido. Después lo otro es eso, ¿no? Lo cómodo, qué bien elegido el personaje para hacer este cambio cualitativo, que es arrogarse la capacidad de jugar. Yo esa capacidad de jugar no la admito ni siquiera en nuestro organismo de la corrupción, ¿no? Tan político. Yo ya lo he dicho varias veces, existe la justicia, no existe gente que te va a decir si tuviste bien o tuviste mal. O hay delito, está permitido. Y creo que el personaje es fantástico para eso, porque es Trump, porque a Trump, a Bolsonaro, a Manini son errores de la gente, así los manejamos, son errores, son cosas que no debieron pasar, porque hay gente que está atrás de él que está equivocada, ¿verdad? Y que el hecho generador también yo quisiera poner un poquito de énfasis en el hecho generador. El hecho generador es que él dice vayan al Capitolio, y eso está directamente responsabilizado Donald Trump de la invasión al Capitolio. Y yo no veo una cosa y la otra. Acá si estuviéramos discutiendo una ley de responsabilidad penal de las empresas, y el PIT-CNT pide a la gente que vaya al Palacio Legislativo, ¿no?, a presionar de alguna manera. Y después pero no ingresaron. Por eso, pero si se produjera una invasión al Palacio Legislativo, no al Capitolio, al Palacio Legislativo, porque hubo gente que se desubicó, que son algunos que se desubicaron, ¿a quién meten preso? ¿A Fernando Pereira? ¿Le cierran la cuenta de Twitter? Acá me parece que hay una linealidad de que si los mandó al Capitolio, también los mandó, y eso no está lado, los mandó a... Ahí, a ver, te escuchamos con alguna interferencia, Pablo. Dale de vuelta. No, digamos que hay una linealidad entre que los mandó al Capitolio y que los mandó invadir el Capitolio. Eso no es verdad, ¿verdad?
Acá al que colgaríamos y con alquitrán y pluma sería Larrañaga por no haber controlado la situación en el Palacio Legislativo. Sin embargo, hay una falla de seguridad gigantesca que no sé a quién le conviene o a quién le convino, pero a Estados Unidos no le pasan fallas de seguridad de ese nivel, no le pasan, no hay manera. Entonces, es muy lineal y todo se tapa porque es Trump. Y muchas veces, en vez de mirar el peinado de Trump, que a mí tampoco me gusta, me gustaría que empezáramos a pensar qué hay en la gente que lo votó, mayoritariamente lo votó y después lo hizo perder por muy poquito. Entonces, la grieta no es republicanos y demócratas en Estados Unidos. La grieta es lo que está detrás de Trump y lo que estaba detrás de Obama. Entonces trabajemos más en eso que en lo mal que nos cae una persona. Nos queda poco tiempo para este tema, pero comento este mensaje de un oyente, por ejemplo, Rubén, concretamente, que a propósito de lo que señalábamos, ¿no? De que en lo que ustedes coincidían de el poder desmedido que han adquirido estas plataformas con casi monopolios o muy similares o oligopolios. Dice él, por ejemplo, ¿no? Tratando de polemizar con los planteos de ustedes, todas estas redes sociales permiten acceso a ellas si precisamente aceptamos un contrato de adhesión. Por tanto, todos sabemos a qué nos atenemos cuando nos unimos a ellas. ¿Puede trasladarse la pregunta? Le agrego un poquito más. A ver, dale. Me gustaría contestarle. Es una respuesta es un comentario que surge, me gustaría contestar eso y hablar de otro comentario que surge bastante, que tiene que ver con los medios. Los términos y condiciones no pueden ir contra la legislación vigente de ningún país. Yo no puedo poner condiciones que se dan de frente contra lo que dice la Constitución ni contra lo que dicen las leyes. Entonces, y además está toda la discusión sobre las kilométricas términos y condiciones y la opacidad adrede en la cual están construidos esos términos y condiciones, y además con lo que significa para muchos de nosotros no utilizar esas plataformas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si yo no tengo WhatsApp, lo he pensado muchas veces, he dicho, ¿por qué no debería tener WhatsApp? Si yo no tengo WhatsApp, yo no me entero de las conversaciones que los padres de los amigos de mi hijo tienen sobre temas que son relevantes. El colegio de mi hijo se comunica por WhatsApp, manda comunicados a través de WhatsApp. Si yo decido no tener WhatsApp, me quedo afuera del mundo. Esa es una decisión que pueden tomar. Una vez me lo dijo en una entrevista un lingüista español. Hay que pasarse a Telegram. Tengo Telegram hace años. El problema de Telegram es que no hay más nadie. Ese es el problema de las plataformas alternativas y esa es la discusión que se está dando en el mundo y ese es el monopolio verdadero. El hecho de que yo me pasé a Telegram hace 3 años, pero no hay nadie en Telegram. Ahora empezó a entrar gente, pero yo estoy sola hace 3 años en Telegram. Entonces, el punto es, como decía, esta entrevista que yo le hice a un lingüista que vivía en Miami, decía, el lujo de hablar en español en Miami se lo pueden dar o los más pobres que tienden camas en los hoteles y no se cruzan con nadie, entonces solo los queremos para que sean cuerpo que tiende cama, o los que están en el otro extremo de la pirámide. Si vos sos el dueño del mundo, el otro tiene que hablar en el idioma que a vos se te canta. Esto es lo mismo. El derecho a no tener WhatsApp, a no usar determinadas cosas, es una cosa que puede decidir gente que impone sus reglas en el trabajo, por ejemplo. La mayoría de los que no las imponemos no podemos irnos de todos lados. No es tan fácil. Y de nuevo, ha habido intentos de competir con esas plataformas y han fracasado estrepitosamente. Hay una frase que siempre dice que Zuckerberg o te compra o te destruye, y si uno revisa la historia de relacionamiento de Facebook Inc., digamos, del conglomerado Facebook, está clarito eso. Se compró WhatsApp y a Snapchat lo arrasó, lo destrozó y le pasó por arriba. Lo mismo está tratando de hacer con TikTok. Entonces me parece que es una cosa, no es tan fácil. Y en segundo lugar, para redondear, me gustaría decir que también otra cosa que se dice es que los medios hacen lo mismo. Primer punto es, como bien decía Martín, las plataformas vienen hace 10 años diciendo que ellos no son medios y que ellos no editan contenido. Esto que hicieron ahora es editar contenido. Así que en primer lugar, acaban de sentar el precedente, sí son medios. Y por ende deberían regirse por la legislación por la que se rigen los medios de todo el mundo. Los medios son penal y civilmente responsables de las cosas que publican y
pueden ser sometidos a juicio y sus redactores responsables en el Uruguay pueden ir a la cárcel por cosas que publican. Entonces, y como bien decía David, no existe lo que se llama censura previa. Las plataformas sí hacen censura previa en sistemas de moderación. YouTube usa una cosa que se llama filtro de carga. El filtro de carga te impide subir un contenido a YouTube si YouTube entiende con sus algoritmos que ese contenido infringe alguna norma, lo usan en general para copyright. Eso es censura previa y ninguna legislación del mundo lo permite, sin embargo lo están haciendo. Entonces, mucha gente en el mundo, nosotros con Observacom, que es una ONG que trabaja, una organización que trabaja en estos temas, trabajamos en una campaña para explicarle a la gente cómo funcionan los sistemas de moderación. Porque esto que del mensaje que vos leías, mucha gente pasivamente permite que le borren sus contenidos y ni siquiera apela. No tiene claridad sobre cómo son los sistemas de apelación y entiende que, bueno, como eso es privado, le pueden bajar su contenido y hacérselo desaparecer. Eso no es así. Y último, entre otras cosas, muchas de estas plataformas para poder apelar te obligan a aceptar la legislación de sus países de origen. Eso también es ilegal y tampoco deberían poder hacer. Bien. Martín, breve, No, vamos a ver, con comentarios finales los tres, así da para hacer una vueltita porque si no nos quedamos ese cortos para Telegram. argumento que se usa mucho de que uno acepta básicamente los términos, solamente dos comentarios. A ver, si a nosotros nos pusieran un contrato delante para tomar agua, y fuese la única manera de tomar agua, y no lo firmamos, vamos y lo firmamos, porque tenemos que tomar agua para vivir. ¿Ah? Hoy, para gran parte de la humanidad, no estar en ciertas plataformas, WhatsApp la principal, es un lío. Yo tuve Telegram mucho tiempo y lo terminé desinstalando porque tenía una aplicación que no usaba, no había nadie. Bien, ayer leía los términos y condiciones de WhatsApp, que los actualizó, y hay una frase maravillosa. Pero desde el punto de vista jurídico, los términos y condiciones de WhatsApp, desde el punto de vista jurídico, son una tomada de pelo. ¿Ah? O sea, una frase dice, generalmente no guardamos tus conversaciones. O sea, eso es lo que el término y condición dice sobre mis conversaciones, que generalmente no las guardan. O sea, es de un nivel de obscenidad, que hacen lo que quieren, ¿verdad? Realmente es muy grande. Y de vuelta, son monopólicas. Yo no puedo salirme de WhatsApp. Obviamente que con ese disparate que había en el término y condición, igualmente lo acepté. Porque la gente te ubica por WhatsApp, te comunica, tenés contacto, y no podés ir hacia otros lugares, porque no hay otros lugares. ¿Bien? Entonces digo, este es un problema que por lo menos, como bien decía Pablo, en Chile ya lo tienen resuelto, ¿ah? Porque tienen otra forma de organizarse, pero los que nos organizamos en un mundo liberal, ¿ah? Es un drama esto. Es un drama porque realmente ellos tomaron un paso adelante y quiero compararlo con las políticas de Microsoft. Microsoft tiene, diríamos, en los sistemas operativos, ha tenido, diríamos, un cuasi monopolio muy contundente y nunca se le ocurrió meterse en los contenidos. Nunca se le ocurrió meterse en los contenidos a Microsoft. Solamente provee tecnología. Bien, en cambio ahora, Parler, que es la aplicación que han bajado, la han bajado de Amazon, la han bajado de App Store, la han bajado de Google Play. O sea, le cortaron todos los caminos. Entonces digo, son plataformas que tienen una base de tecnología asociada a los sistemas operativos de los celulares, que hubo un hito que es, ya no se consideran empresas de tecnología, hacen algo más. ¿Tá? Microsoft, que es un gigante, sigue siendo una empresa de tecnología. Ellos proveen tecnología. ¿Qué hacemos nosotros con las herramientas que nos proveen? Es un asunto nuestro, de nuestras legislaciones, de nuestros jueces, etcétera. Estas se han puesto en otro lugar porque así lo han querido. Y bueno, hay que ver en qué lugar se han puesto y cómo vamos a manejar esa situación que recién empieza, ¿no? Por las dudas, hago un paréntesis. Parler, que mencionaba Martín, ¿verdad? Es una plataforma muy utilizada por los partidarios de extrema derecha en Estados Unidos y acusada de difundir contenidos violentos. Y bueno, por eso fue que se argumentó en torno a esa bajada de aplicaciones, ¿no? Es una aplicación que tenía la misma política que tenía Twitter y Facebook hace 5 años, ¿no? Claro. Exactamente la misma política. No me meto en los contenidos, porque no me puedo meter en los contenidos. Bien. Pablo o David, ¿quién va ahora? Yo.
Dale, David. Yo quería reafirmar algo que dijo Pablo y que me parece muy importante. O sea, Estados Unidos tiene una legislación antimonopólica, inclusive, refiriéndose a la de Martín, se le aplicó en determinado momento a Bill Gates, obligándole a desarmar algunas de las... Ahora, nunca se le aplicó a Twitter ni a Facebook. Yo creo que realmente es una barbaridad. Lo que sí estoy convencido es que si se hubiera ido a una justicia, la justicia hubiera condenado a Trump. Yo quedé asombrado de escuchar a Arnold Schwarzenegger, a Conan, en algo que me llegó que quedé sorprendido, pero yo creo que ahí demuestra muy claramente cómo Trump incitó a la violencia. No fue solo vayan al Capitolio y manifiesten. Ustedes son guerreros, ustedes han sido injustamente tratados. A ver, y yo creo que sí, si el PCNT hiciera un discurso así, se le mete la gente al... Fernando Pereira y la dirección del PCNT serían responsables. Pero yo quiero decir que a mí me parece que este es el momento donde alguien debería proponer que existiera una plataforma de carácter internacional regulada a nivel internacional. Lo hemos hecho, se ha hecho a pesar inclusive de las grandes potencias, porque el tema de los derechos humanos, lamentablemente las grandes potencias son las que han quedado fuera, pero el resto del mundo ha logrado que se crearan cosas como la Corte Penal Internacional, como determinados organismos que regulan, y yo creo que eso sería importante, una importante competencia para que estas cosas no pasen. Y yo confío realmente en la evolución del derecho internacional y espero que se llegue en algún momento a eso. Pablo. Sí, David se está proponiendo un frigorífico nacional, pero para las redes, digamos. Y no, pero internacional, Y puede ser mucho peor que el frigorífico nacional puede ser. La ONU sí. Yo me quedo con el plan inicial de Martín. Esto es nuevo. Y no es un servicio público, pero no es una empresa pública y es una empresa que está generando una dependencia de ella gigantesca, punto. Esto es un cambio cualitativo, el empezar a decir que está bien y que está mal, eso es la novedad. Pero lo que pasa es que yo siento de que, para mí el punto de partida es esa conclusión de Martín. Ahora, de ahí para adelante, ¿cómo seguimos? Bueno, lo que no nos va a resolver el problema es traernos las lógicas del mundo viejo y tratar de resolverlo por esa vía. Por ejemplo, la simultaneidad, el just in time que tiene, el momento, la velocidad con que vos cometés el delito, por decirlo de alguna... A ver, ¿tenemos, Pablo, algún problema ahí con la conexión? No se compadecen. Dale de vuelta con esa idea que no se entendió porque tuvimos algún problemita con la conexión. Sí. Dale. No, yo decía que, digamos, en ese nuevo mundo aplicar los viejos criterios puede no funcionar. Entonces, la velocidad con que vos cometés el delito, entre comillas, digamos, decir algo que no está bien, y la velocidad con que es castigado por nuestros métodos tradicionales, no van a funcionar. La lógica de los medios que decía Ana Laura, de redactor responsable y todo lo demás, no sé si se aplican a ese nuevo mundo. Entonces, lo que a mí me parece que es fundacional desde el punto de vista del análisis, esa cosa distinta, que inclusive le vendría muy bien tener otro nombre para que tuviéramos claro que es una cosa distinta y necesita creación de justicia, control, todo lo demás, pero desde herramientas que se parezcan al problema y no que sean de la Roma antigua, ¿verdad? No le solucionamos el problema entonces, ni a Zuckerberg, ni a Twitter, no le encontramos la vuelta todavía. Pero valía la pena. Intentamos, nos aproximamos. Creo que en la próxima sale. Mirá, Romina, que cuando haces un doctorado, por ejemplo... Me gusta para escribir un libro sobre esto. El profesor te dice que el doctorado termina cuando la pregunta es formulada. Es decir, hacer bien la pregunta tiene más valor que lo que te va a dar la tesis de doctorado después. Y me parece que en eso hoy fue un buen día.
Bueno, y hablando de censura, yo lo censuro entonces, porque nos pasamos completamente de horario y tenemos que suspender los telegramas. Entonces, no sé cómo cae esto, no sé si tenemos que inventar una norma nueva del derecho internacional o cómo me ampara el derecho internacional en esto. Espero que no sea una discusión como la que se ha dado en torno a la decisión de Twitter. Por el lado de los derechos humanos, David, no sé, ahí algo que me salve. Bueno, nos vemos. David Uriarte, Ana Laura Pérez, Pablo Carrasco, Martín Bueno, gracias a los 4. Que pasen muy bien. Hasta la próxima.